Un 15 de septiembre del 2019 salimos a recorrer Sudamérica con una mochila al hombro, esperando recorrerla por no más de 6 meses. Y acá estamos, 5 años después, viviendo en un carro-casa, a punto de completar la vuelta 360 por el continente, a punto de cruzar nuestra última frontera de esta etapa. Acompáñenme a llorar, a reír y a reflexionar en este último video de Sudamérica. Acompáñenme a llegar a casa. Llegó el gran día, estamos a 3 horas y media de cruzar nuestra última frontera. Ya recorrimos todo Sudamérica y bueno, esta es la última frontera de esta etapa por lo menos. Pensé mucho en cómo iba a ser este video de la última frontera de este viaje de 5 años por todo Sudamérica y ¿saben qué? Voy a dejar que fluya. Vamos desde Venezuela, nos estamos despidiendo de este país hermoso que nos dio tanto, rumbo hacia Colombia, Cúcuta, a cruzar nuestra última frontera. Aquí vamos. 5 años atrás salimos con la idea de recorrer Sudamérica en 6 meses, con la idea de regresar a nuestro trabajo de oficina después del viaje de nuestras vidas, sin saber que el viaje nos transformaría, nos cambiaría por completo y para siempre. Esta vuelta al continente me ha confirmado que lo que nos proponemos lo logramos. Un especial agradecimiento a este puesto del copiloto que me ha dado las mejores ideas de mi vida. Acá he tenido las mejores meditaciones, he tomado las decisiones más difíciles y más importantes, he llorado de tristeza y de felicidad, he bailado y sobre todo en este puesto del copiloto me he transformado. Uno de nuestros últimos almuerzos en carretera, contados nos quedan en la clandestina. No saben el guayabo que nos da esto. Sancochito y pedimos también pollito a la plancha. ¡Qué guayao, qué guayao! ¡Gracias! Nosotros no somos mucho de comer por fuera, pero tengo que confesar que estos últimos días a bordo de la clandestina hemos estado probando mucha comida de carretera, aprovechando los últimos días. Sancochito, sancochito, igual ya se va sintiendo Colombia, ¿no? Un delicioso sancocho, totalmente. Ya estamos en el estado de Táchira. Oigan, y en un restaurante estamos en Táchira, todavía estamos a 2 horas y media de la frontera, o sea, no es que estemos tan cerquita, el estado de Táchira. Y vean allá al fondo, noticias colombianas, Caracol, o sea, esto es más Colombia que Venezuela. Repetí muchas veces en mi cabeza cómo sería el día en el que esta vuelta por Sudamérica llegara a su fin. Pensé muchas veces en cómo me sentiría y por más preparada que pensaba que estaba, mis emociones y mis sentimientos me dieron 3 vueltas. La emoción de volver a ver a mi familia no tiene precio y al mismo tiempo la nostalgia de dejar atrás una gran etapa de mi vida me arruga el corazón. Pero así es la vida, necesitamos evolucionar, dar un paso hacia adelante, cambiar, revolcar la casa para cumplir nuevos objetivos. Venezuela nos tiene pariendo micos, como diríamos en Colombia. Pues resulta que Google Maps nos mandó por una parte donde supuestamente nos íbamos a ahorrar un buen tramo, un buen camino. Lo que no nos dijo es que la carretera iba a estar muy mala, donde no caben 2 carros y donde estamos atrás de esta tractomula hace un buen tiempo. Definitivamente Venezuela no nos quiere dejar ir. La vez pasada, hace una semana, intentamos irnos hacia Colombia y había paro de camioneros en Colombia, así que nos quedamos recorriendo Mérida. Y ahora que intentamos volver a salir, pues resulta que no creemos que vayamos a poder salir por lo menos este fin de semana. Las oficinas trabajan hasta las 6 de la tarde y mañana es domingo, así que no creo que hoy sea el día. Que sea lo que el universo quiere, porque ¿qué más? Río. Gordo hermoso. ¿Quién iba a pensar que un 7 de marzo por allá en Mendoza, en Argentina, hace unos buenos años, tú ibas a cambiar nuestra vida por completo? Gracias infinitas por ser el psicólogo oficial de esta vuelta 360 por el continente sudamericano.
Hemos llegado a la frontera, o por lo menos eso es lo que creemos. Punto de control migratorio Ureña. Acabamos de darnos cuenta de algo. Muestre el mapa, muestre el mapa. Nosotros juramos que íbamos a pasar el puente internacional por San Antonio del Táchira, ¿sí ven? Para llegar a Cúcuta, este puente internacional. Y resulta que Google Maps nos trajo a Ureña para pasar por una frontera que no tenemos ni idea. Último sello de salida de un país de esta vuelta por Sudamérica, al menos en esta clandestina hermosa. Último sello de salida. Ahí está Ricky sentado tomándose la foto de salida de Venezuela. Malas noticias. Migración sí está abierto los fines de semana, pero el carro, la aduana, el carro no están abiertos. Entonces no sabemos qué hacer. Estamos averiguando a ver si podemos ir a Cúcuta, así sea, a esperar ahí hasta el lunes para poder hacer la salida del vehículo legalmente de Venezuela y la entrada legal a Colombia. Tenemos que cruzar dedos que se pueda porque o si no, no sabríamos qué hacer. Igualmente vamos a ir a entrar nosotros a Colombia y el lunes veremos qué hacemos contigo, Clande. El lunes vemos qué hacemos. Vamos a entrar a Colombia. Vamos a entrar a Colombia. Vamos a entrar a Colombia. No. Ay, no, Dios mío. Tengo nervios y el corazón me palpita. Vamos. ¿Vivías en Venezuela? No, vivo viajando los últimos 5 años por todo Sudamérica. La última vez que vine a Colombia fue por ahí hace 1 año exacto, ponle tú. Pasaporte sellado. Nuevamente después de 5 años, regresando de forma un poco más definitiva, no de visita, a mi país, Colombia. Ay, Dios mío, me tiembla todo. Estoy nerviosa por muchas razones y muchos motivos, porque se finaliza una etapa, última frontera que vamos a cruzar nosotros, entonces obviamente generan muchísimas, no sé, expectativas y cosas, pero sé y tengo fe en el universo de que se vienen cosas increíbles en el canal de Isa por ahí, que se vienen cosas increíbles para esta familia hermosa, ¿sí o no, gordo? Colombia, papá. ¿Lo lograste? ¡Qué puta hazaña! ¿Entramos? ¿Entramos? Sí, qué locura. Se acaba nuestra etapa por Sudamérica. Última frontera, se acaba nuestra etapa por Sudamérica. Muchos sentimientos encontrados, la verdad que es impensable que hayamos hecho esto, de verdad que es una locura. ¿Cómo? Hasta los mismos agentes aduaneros nos dicen como que ay, usted salió por Ecuador y está entrando desde Venezuela. Uy, ¿cómo así? Usted dio toda la vuelta al continente. Y es una locura. Es que es una locura. O sea, si uno lo piensa, lo que hicimos los últimos 5 años es una locura, Ricky, es una locura. Bueno, se vienen muchas cosas igual. Ahora, bienvenidos a Cúcuta. Sí. Volver a ver taxis amarillos. Uno piensa, y la camiseta de la Cele, vean. Y volver a ver taxis amarillos. Uno piensa que los taxis son iguales en todo el mundo y no. Taxi amarillo es igual a Colombia. ¡Locombia, papi! Después vamos ahora sí a sellar la salida de la Clande de Venezuela oficialmente, porque ya entró como tal a Colombia. Para la entrada de Colombia no se necesita nada porque como es carro colombiano no hay lío, pero sí, para evitarnos futuros problemas, vamos a sellar la entrada, la salida de Venezuela. La salida de Venezuela es aquí en el Señato, exacto.
Bueno, por poco nos ponen a ir a la frontera como tal del puente internacional en San Antonio, pero no, ¿ya? ¿Salió? ¡Ay, salimos! ¡Ay, ya! Pero bueno, se logró. Ahora sí, toda la familia completa sale de Venezuela y entra a Colombia, ¿cierto? Un poquito de tristeza. ¿Te da un poquito de tristeza? Sí, da tristeza. Salida de Venezuela, de la Clande. Ay, Dios mío, da tristeza, ¿no, Ricky? Da como cosita. Última frontera de este continente. Pero se vienen muchos otros continentes, eso es lo que ustedes no saben. Se vienen muchos otros continentes y eso nos tiene emocionados. Pero eso no quita que nos dé un poquito de tristeza este continente. Pero bueno, ¿vamos a casa, Ricky? Vamos a casa. Vamos a casa. Clandestina, así se llama la cuarta integrante de esta travesía. La clandestina es mucho más que un carro, es nuestro hogar, es el nido desde donde se construyeron todos nuestros sueños, es aquella que nos permitió cumplirlos. Es mujer porque es resiliente, capaz y berraca. Hoy, después de miles de kilómetros, te queremos dar las gracias por tantas experiencias alucinantes, por traernos sanos y salvos nuevamente a casa. Empieza esta aventura que vamos a llamar Operación Retorno a Casa, desde Cúcuta hasta nuestra ciudad que se llama Manizales. En Colombia, la cordillera de los Andes se divide en tres, como una pata de gallina, así que hay diferentes cordilleras. Para llegar hasta Manizales, creo que nos toca pasar 2 o si no las 3 cordilleras de acá. Empezamos esta travesía con un pare y siga. El pare y siga es que hacen arreglos en la vía y solo dejan seguir uno de los dos sentidos. Dime que llegaste a Colombia sin decirme que llegaste a Colombia. Bocadillo con queso. ¡Ñame! ¿Cómo explicarles lo que yo siento por este hombre que tengo al lado? No todos los días tu pareja te dice sí, de una, a salir a viajar y a recorrer el mundo. No todos los días tu pareja te apoya de manera incondicional a que cumplas tus sueños. Y no todos los días tu pareja maneja, ¿qué? 79,000 kilómetros de los 80,000 kilómetros que llevamos manejados por todo Sudamérica. Gracias infinitas, un aplauso para Ricky. Dime que llegaste a Colombia sin decirme que llegaste a Colombia. Vean por favor ese intestino delgado de ruta que estamos haciendo en este instante. Acabamos de pasar el páramo de Santurbán en Santander. Empezamos en Cúcuta, que es casi al nivel del mar. Subimos al páramo y ahora estamos volviendo a bajar a Bucaramanga y vamos a dormir en tierrita caliente. Eso es Colombia. Cruzando cordilleras. Vean la curva que se nos viene. Vean nada más la curva que se nos viene. ¡Ah! Una U literal. Pasamos del páramo a una de las rutas más lindas que tiene Colombia, el Cañón del Chicamocha. Nosotros hicimos esta ruta hace un buen tiempo, pero ahora la estamos haciendo con otros ojos. Es muy diferente hacerla después de haber hecho todas las rutas de Sudamérica, porque ahí sí te das cuenta que es espectacular. Cuando la ves con ojos de turista y no con ojos de local, te das cuenta lo hermoso y espectacular que es Colombia. Las rutas tan divinas y tan curvolientas, como se dice, con tanta curva que tiene Colombia. Sinuosas. Definitivamente este es un país espectacular. Estoy emocionada de volver a la tierrita. Antes de llegar a nuestra ciudad de origen, Manizales, quisimos pasar por una ciudad que nos vio crecer, no solo como personas, sino como pareja. Quisimos venir a la ciudad que nos impulsó a tomar la decisión de llevar a cabo este viaje de nuestras vidas.
donde tuvimos nuestro primer apartamento, donde ahorramos como unos locos para poder salir a viajar. Quisimos venir a ver a la ciudad que le debemos mucho. Bogotá no es nuestra base en Colombia, pero sí lo fue durante más de 20 años para mí y durante más de 10 años para Ricky. Ustedes no saben lo que se siente caminar las mismas calles que caminaste millones de veces para ir al trabajo. Ustedes no saben lo que se siente caminar rumbo hacia el cafecito donde planeaste toda tu ruta por Sudamérica. Ustedes no entienden lo que se siente aquí adentro en el estómago volver. Todo lo ves diferente, definitivamente todo lo ves distinto. Mucha gente habla del sentimiento de irse a viajar, pero muy pocos hablan del sentimiento de volver de un viaje largo. Volver de un viaje largo implica que todo lo que dejaste probablemente siga igual, pero que tú por dentro eres una persona completamente diferente en ese mismo lugar. A algunos les emociona volver porque anhelaban esa vuelta y otros tantos, como yo, les da una especie de emoción y de ansiedad aquí en la barriga volver. Los últimos años que estuvimos aquí en Bogotá, nuestra vida se desarrolló entre la 53, entre la 72, entre la séptima y la circunvalar. Es una zona espectacular, muchos árboles, muy tranquila, cafeterías por donde tú lo mires. En fin, si tú estás volviendo de un viaje largo y sientes mariposas en la barriga y sientes muchas emociones encontradas, déjame decirte que no estás solo. Chao, chao Bogotá, cada vez más cerquita a casa. Estamos pasando por Honda, Tolima. La idea era pasar acá en Honda nuestra última noche oficial de esta vuelta por Sudamérica, pero pasaron cosas. Resulta que la sensación térmica en este momento de Honda, Tolima, que es un pueblito muy bonito, muy hermoso, son 41 grados. 41 grados. Así que vamos a continuar y creemos que vamos a pasar nuestra última noche de esta vuelta por Sudamérica en el primer lugar que acampamos con esta camioneta. Así que va a ser hermoso porque literal va a ser como darle la vuelta a 360 así completica. Pasamos de una sensación térmica de 41 grados a una sensación térmica de menos 10 grados en el Alto de Letras. Estamos en el departamento del Tolima y en menos de 3 horas, en una subida gigantesca en plena cordillera, llegamos a este Alto de Letras. Hoy oficialmente es la última noche de esta vuelta por Sudamérica en la clandestina. Ay, no, lo que llevamos hablando con Ricky todo este rato, no. Estamos ya programando el próximo viaje y estamos ya programando todo lo que va a ser este regreso, porque nosotros tenemos un dicho y es que uno siempre debería tener listo el próximo viaje cuando está terminando el viaje actual. Vamos a disfrutar de la noche, vamos a disfrutar de este pequeño desorden, de esta casita que nos trasteó por todo Sudamérica. Una locura, ¿no, Ricky? Una locura. Por todo Sudamérica nos trasteó nuestra hermosa y bella clandestina. Ahora le agradeceremos mucho y va a entrar a pits, a remodelación, para la siguiente gran aventura. Y acá estamos, como hace 5 años atrás, como en un principio, planeando, soñando, imaginando. Y es que de eso se trata la vida, de ponerte objetivos, cumplirlos, cerrar etapas y volver a empezar el ciclo.
Hoy se llegó el gran día de llegar nuevamente a nuestra ciudad después de 5 años de viaje. Tengo todo acá para empacarlo en una mochila porque me voy unos días donde mi mamá y después sí vamos a llegar a nuestra base aquí en Colombia, que es a las afueras como tal de Manizales. Entonces voy a empacar toda mi ropa y toda mi vida cabe acá en una sola mochila. Acá donde me ven, no estoy empacando ropa, estoy empacando mi vida. Esta maleta es el cierre de una etapa hermosa, de la mejor etapa de toda mi vida. Allá vamos, Manizales. Bueno, ya solo nos queda bajar la mitad de la última cordillera de Colombia que vamos a estar manejando para poder llegar a nuestra ciudad. Vaya trajín el que nos hemos pegado, Ricky, vaya viajecito. Nuestra ciudad se ve allá al fondo, Manizales. Clavada en las montañas, de verdad que sí. No sé, la veo más linda. Veo la ruta más linda y veo todo más lindo después de volver después de tanto tiempo y de ver después de ver tantos lugares, la veo linda. ¿Cierto, mi dragón? ¿Cierto? Ahora sí, después de 5 años, volvemos un 15 de septiembre del 2024 después de haber terminado oficialmente nuestra vuelta por Sudamérica. Oficialmente la terminamos el mismo día que la empezamos. El 15 de septiembre del 2019 salimos con una mochila al hombro a darle la vuelta a Sudamérica. Después nos compramos una minivan en Chile. Después armamos esta y con muchas vueltas en el destino dimos la vuelta completa por Sudamérica. Es más, la dimos casi que 2 veces. Ya damos por terminada esta etapa y que se vengan muchas más. Hola Manizales. Llegamos, mi amor. Llegamos. Sí, Gordy, llegamos, mi amor. ¿Te acuerdas de la vez? ¿Te acuerdas? Cierto, sí. Mira esa vueltica que dimos, ¿ah? Esa vueltica, gordo. Nos demoramos más de la cuenta para llegar a casa, ¿sí o no, papazote? ¿Sí o no? A esta camioneta le hicimos 50.000 kilómetros más o menos. Y antes de esta camioneta a la otra le hicimos unos 15.000. 25.000, o sea 75.000 kilómetros. Y en mochila habremos hecho unos 5.000. O sea 80.000 kilómetros después. 80.000 kilómetros después. Estamos llegando a nuestra ciudad. ¡Wow! ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué locura! Locura, señor. Jamás en mi vida me sentí tan llena por dentro, tan feliz, tan contenta. Lo logramos, lo hicimos, pudimos. Un continente tan enorme como lo es Sudamérica. Y ahí estábamos nosotros, después de haberle dado la vuelta completa, no una, sino casi 2 veces. Después de haber recorrido cientos de pueblos, de haber conocido muchísimos amigos. Gracias especiales a ustedes, porque sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Tú, que estás detrás de la pantalla, que nos alientas todos los días, hiciste que este sueño fuera posible. Ahora sí,
a recargarnos, porque esta etapa termina, pero la aventura de la vida apenas comienza. ¿Cuál crees que será nuestro próximo continente?